El ajedrez es, junto a la música y a las matemáticas, la actividad humana que ha producido mayor número de niños prodigio. Uno de los más carismáticos fue sin duda alguna Bobby Fischer. Según cuentan sus biógrafos, Fischer tenía poco tiempo para divertirse con juguetes normales, como estos que tengo encima de la mesa, porque estaba completamente absorto en el ajedrez. Tan absorto que una vez su madre le sorprendió sentado en las vías del ferrocarril, analizando una partida en un tablero de bolsillo. Afortunadamente su madre estaba allí y, horrorizada, dio un grito tremendo porque el tren venía a lo lejos y solo entonces Fischer fue capaz de darse cuenta de la gravedad de su posición y se levantó y salió corriendo. Los éxitos de Fischer fueron fulgurantes desde muy joven. Fue el gran maestro más joven de la historia, ganó el campeonato de Estados Unidos siendo un adolescente y también era todavía un mozalbete cuando empezó a meter miedo a los todopoderosos soviéticos. La partida que vamos a ver hoy corresponde al campeonato de Estados Unidos de 1959. Fischer tenía entonces 16 años y su rival fue también un eminente ajedrecista. De hecho, Samuel Rzepski era muy conocido porque asimismo fue un niño prodigio tremendo, logró grandes éxitos desde pequeño y además también fue un viejo prodigio porque mantuvo un altísimo nivel de calidad de juego hasta que falleció. Fischer tenía las piezas blancas y, por supuesto, salió con el peón rey, que era casi su apertura obligatoria. Rzepski contestó con la defensa siciliana y se jugó la que se conoce como variante del fianchetto acelerado. Fianchetto es una palabra italiana que designa este desarrollo del alfil por G7 para ocupar la gran diagonal negra. Esta partida, a pesar de su brevedad, es tremendamente instructiva y por eso figura en cientos de libros de ajedrez, libros de teoría de aperturas especialmente. Caballo C3, alfil G7 atacando el caballo de D4, Fischer lo defiende colocando el alfil en E3, caballo F6, alfil C4 para ocupar la gran diagonal. Este es un detalle que conviene subrayar porque la diagonal que va de A2 a F7, que ocupa ahora mismo el alfil, va a ser el elemento crucial de esta partida. Las negras se enrocan. Y ahora Fischer hace una jugada profiláctica típica de estas posiciones. Juega alfil B3, que parece una jugada un poco extraña. La idea está en que el alfil en C4 está expuesto a varios ataques de piezas enemigas. Por ejemplo, si la dama negra fuera a C7, estaría, digamos, presionando por rayos X al alfil de C4. O si las negras adoptan un plan a base de A6 seguido de B5, o bien E6 seguido de D5, o también si el caballo negro de C6 va a E5, todas esas jugadas atacarían al alfil de C4. Entonces Fischer se adelanta a los acontecimientos y juega alfil B3 y coloca el alfil en una casilla protegida y a salvo de esos ataques. El momento es muy interesante porque Rzepski con negras se da cuenta de que el elemento crucial de la partida, como he mencionado antes, es esa diagonal que va desde A2 hasta G8. El alfil ejerce una presión tremenda sobre la diagonal. Así que Rzepski dice, lo prioritario es eliminar el alfil. Para ello, nada mejor que caballo A5. La idea es clarísima, comerse el alfil cuanto antes. Y eso además parece inevitable porque el alfil no tiene otro tipo de escondite donde guardarse. Sin embargo, Fischer ha visto más lejos. Y esa jugada de Rzepski es claramente mala, como se demuestra a continuación. Y por eso esta partida está en todos los libros de aperturas de ajedrez. El genial estadounidense juega E5, atacando el caballo. Solo ahora Rzepski se da cuenta de que, de momento, no puede capturar el alfil de B3, porque a caballo por B3 seguiría E por F6, caballo por A1, F por G7, y las negras tendrían atacada su torre de F8 por el peón de G7 y su caballo de A1 por la dama en D1. Por lo tanto, las negras perderían material. De modo que Rzepski se dice, bueno, tampoco pasa nada. Retiro mi caballo a E8
todo parece estar bajo control, sigo amenazando con eliminar el peligroso alfil de las blancas, tengo la idea de romper el centro con D6, liberando así el alfil de C8 y también eventualmente a mi caballo que ha quedado encerrado en E8, en fin, todo parece estar bien, porque además las negras atacan el peón de E5 con el alfil de G7. Pero aquí viene el tremendo golpe de Fischer, la jugada que pasó a la historia. Alfil por F7, jaque. Lógicamente hay que capturar el alfil. Hay dos formas de hacerlo. Rzepski optó por torre por F7. Pero fíjense qué remate más elegante. Caballo E6 y las negras abandonaron. Porque se amenaza la dama, el caballo no se puede capturar con el peón de D7 porque está clavado por la dama de D1 y la dama negra no tiene casillas. C7 está cubierta por ese caballo y B6 está cubierta por el alfil de E3. Por eso abandonó Rzepski. Pero la partida hubiera sido todavía más espectacular, si cabe, si en lugar de capturar el alfil con la torre, las negras se lo hubieran comido con el rey. Después de alfil F7 jaque, vamos a esa posición y entonces supongamos que las negras juegan rey por F7. La jugada de Fischer en ese caso hubiera sido la misma respuesta, caballo E6. La idea es idéntica a lo que he explicado antes, con la pequeña diferencia de que ahora las negras tendrían el recurso de capturar el caballo con el rey. Pero entonces lo que vemos es muy espectacular. Dama D5 jaque, única respuesta rey F5, G4 jaque. Vean ustedes cómo el rey pasea por el centro del tablero a la intemperie, algo rara vez acontecido en una partida de ajedrez. Rey por G4 y entonces hay que jugar torre G1 jaque. El rey tiene que irse a la columna H necesariamente, no hay más remedio. Si pongamos H4 por ejemplo, alfil G5 jaque, rey H5, dama D1 jaque, única respuesta torre F3 y dama por F3 mate. Muchos de ustedes, estoy seguro, ya consideraban a Bobby Fischer como el mejor jugador de todos los tiempos. Y también creo que después de ver esta partida, esa opinión se habrá visto reforzada.